Buen día, mi nombre es Frangilis Marce Pulveda Guerrero, soy estudiante de la Universidad Uniminuto de Dios. Hoy vengo a hablar acerca del análisis del comportamiento de la economía global. Mi grupo es el número 5, está conformado por Laura Arisa Guerrero y Patricia Jaimes García. Voy a hablar acerca del análisis del comportamiento de la economía a escala global. La economía global es un sistema complejo y dinámico que está influenciado en una variedad de factores, incluyendo la globalización, el crecimiento económico, la tecnología y la política. En las últimas décadas, la globalización ha jugado un papel importante en la configuración de la economía mundial, permitiendo la integración de las economías de diferentes países y regiones, influenciado por factores económicos, tecnológicos, geopolíticos y ambientales. Estos son algunos aspectos claves que se caracterizan y determinan el comportamiento actual y las tendencias futuras de la economía a escala global. Estos son desaceleración de crecimiento económico global, impacto de la inflación y las políticas monetarias, transición hacia una economía verde, reconfiguración de las cadenas de suministro, avances tecnológicos y digitalización, desigualdad económica y crisis sociales, cambio en geopolítica y sus efectos económicos, evolución del trabajo y la educación. Políticas macroeconómicas. Las políticas macroeconómicas son herramientas utilizadas por los gobiernos y los bancos centrales para gestionar la economía nacional y global. Se divide en dos políticas, fiscal y monetaria. La política fiscal se refiere al uso de los ingresos y el gasto del gobierno para influir en la economía. El gobierno puede aumentar el gasto público para estimular la economía en tiempos de recesión y reducir. La política monetaria es manejada por el Banco Central y se refiere al control de la cantidad de dinero en circulación y la tasa de interés. Los objetivos son estabilidad de precio, estabilidad financiera y estimular el crecimiento económico. Indicadores macroeconómicos. Existen una serie de indicadores económicos clave que miden el desempeño de la economía y sirven de base para la toma de decisiones de política económica. Algunos de los indicadores son Producto Interno Bruto PIB, mide el valor total de los bienes y servicios producidos en una economía. Es un indicador crucial del crecimiento económico. La tasa de inflación refleja el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios. Una inflación alta puede indicar desequilibrios económicos. La tasa de desempleo mide el porcentaje de la población activa que no tiene trabajo. Una tasa alta puede indicar recesión o debilidad en el mercado laboral. Ciclo económico describe las fluctuaciones en la actividad económica que una economía experimenta a lo largo del tiempo. Los principales componentes del ciclo son expansión, aumento de la producción, empleo, inversión y consumo, generalmente asociados con un crecimiento económico saludable. Recesión, disminución de la actividad económica, caída del consumo, desempleo, crecimiento y descenso de la inversión. Recuperación, el proceso de vuelta al crecimiento económico después de una recesión. El ciclo económico global puede verse afectado por factores como las políticas fiscales y monetarias, las crisis financieras, las tensiones geopolíticas y otros choques externos. Para entender el comportamiento de la economía global se deben analizar ciertos factores macroeconómicos claves que tienen como un gran impacto el crecimiento, estabilidad y desarrollo económico de los países. Factores macroeconómicos que intervienen en el comportamiento de la economía a escala global. Para entender el comportamiento de la economía global se debe analizar ciertos factores macroeconómicos claves que tienen como un gran impacto el crecimiento, estabilidad, desarrollo económico de los países. Estos factores influyen en el comercio y la inversión, la producción y en general el bienestar económico de las naciones. Estos factores son el crecimiento del PIB, Producto Interno Bruto, el crecimiento económico medido a través del PIB, un indicador esencial de la salud económica de los países del mundo. Un crecimiento sostenible del PIB puede fomentar
el empleo, mejorar la infraestructura y aumentar el consumo, mientras que una recesión puede tener el efecto contrario, afectando los mercados y la confianza. La inflación y la deflación. La inflación o el aumento generado de los precios impacta el poder adquisitivo que puede llevar a las políticas monetarias restrictivas, como el aumento de las tasas de interés. La deflación, en un cambio, implica una disminución de precios y puede desalentar la inversión del consumo, provocando una desaceleración económica. Política monetaria de los bancos centrales. Las decisiones de los bancos centrales, especialmente en la economía grandes de Estados Unidos, Reserva Federal o la Unión Europea, el Banco Central Europeo, afectan la oferta del dinero en tasas de interés y, en consecuencia, en el crédito, consumo y la inversión global. Política fiscal y gasto público. Las decisiones sobre el gasto público e impuestos e endeudamientos de los gobiernos son fundamentales para la estabilidad y el crecimiento económico. Las políticas fiscales expansivas pueden estimular la economía, mientras que las políticas restrictivas buscan controlar una deuda y la inflación. Tipo de cambio y estabilidad de las monedas. Los tipos de cambio afectan directamente al comercio internacional y la competitividad de los países. La devaluación de la moneda puede hacer que las exportaciones sean más baratas y competitivas, mientras que una moneda fuerte puede tener el efecto opuesto. Globalización y comercio internacional. El flujo de los bienes, de servicios, capital y tecnología entre países influyen en las economías nacionales y globales. La existencia de los tratados de libre comercio, arranques o barreras comerciales afecta el costo y el acceso a los mercados internacionales. Precio de los commodities. Los precios de materias primas como el petróleo, gas, oro, en los alimentos que tienen una influencia significativa en la economía global. La fluctuación de estos precios puede beneficiar a las economías exportadoras o presionar a las economías importadoras, especialmente en los sectores como la energía y la agricultura. Factores geopolíticos y estabilidad política. Las tensiones geopolíticas, como los conflictos armados y las sanciones económicas o las guerras comerciales, pueden interrumpir el comercio, alterar los precios y crear incertidumbre. Desarrollo tecnológico. La innovación tecnológica, como inteligencia artificial y la automatización y digitalización, transforma los sectores productivos, afectando la competitividad y el empleo en diversas economías. Demografía y migración. El envejecimiento poblacional y los patrones de migración impactan la fuerza laboral y el consumo en regiones con alta tasa de envejecimiento. La demanda de los productos cambia y la escasez de los trabajadores jóvenes puede presionar los sistemas de pensión y el crecimiento económico. Estos factores no solo operan a nivel individual, sino que están interconectados. Los cambios en uno de ellos puede influir en los demás. Cumplimiento de los objetivos macroeconómicos. Los objetivos macroeconómicos principales son crecimiento económico sostenido, logrando un crecimiento del PBI de manera sostenible, es decir, sin generar burbujas financieras o de activos que puedan llevar a crisis.
Pleno empleo, asegurar todos aquellos que deseen trabajar puedan hacerlo. Equilibrio de la balanza de pagos, asegurar que los flujos de comercio y capital entre un país y el resto del mundo sean sostenibles. Muchas gracias por su atención.